¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Hablar con Sentido. Yo soy Ricardo Gutiérrez y hoy les voy a hablar de cómo las recientes elecciones presidenciales han salvado la soberanía de los Estados Unidos. El mundo actual está regido en gran medida por las organizaciones multinacionales que limitan la soberanía de los países, los mismos países que las integran. Ahora, te digo cómo. Primero, vamos a examinar qué significa soberanía. La soberanía es el principio fundamental que establece la autoridad y autonomía de un Estado para gobernarse a sí mismo, sin interferencia externa. Este concepto implica que el Estado tiene el poder supremo para crear, ejecutar y hacer cumplir sus propias leyes dentro de sus fronteras, manteniendo así control sobre su territorio, su población y sus recursos. Este es el concepto de soberanía. Pero la izquierda mundial enarbola ahora el concepto de soberanía limitada, diciendo que el mundo es un espacio globalizado y que la soberanía de un Estado moderno se ve influida y a veces limitada por acuerdos internacionales, organismos como la ONU, el derecho internacional y tratados comerciales o de derechos humanos. Estos compromisos, aunque voluntarios, suponen que el Estado puede ceder cierta autoridad en temas específicos, por ejemplo, derechos humanos, comercio o medio ambiente, para promover la cooperación y la estabilidad mundial. Por ahora es así, pero esto va despacio para que no duela, ¿ok? Siguiendo por esta pendiente se llega a la pérdida total del control del Estado sobre el territorio, sobre sus ciudadanos y sobre sus recursos. Todo comienza con una buena intención. La historia de las organizaciones supranacionales orientadas a conformar un gobierno mundial comenzó, en realidad, con la actual Organización de las Naciones Unidas. Creada en 1948 después de la Segunda Guerra Mundial, con el objetivo declarado de evitar catástrofes similares en el futuro. Este primer cuerpo rector comenzó posteriormente a dotarse de todas las estructuras subalternas propias de un Estado moderno. Un Ministerio de Salud, que es la OMS, Organización Mundial de la Salud. Un Ministerio de Educación y Ciencia y Cultura, la UNESCO. Un Fondo de Emergencia para las Necesidades de la Infancia a nivel mundial, la UNICEF. O en inglés, United Nations International Children Emergency Fund. Luego vinieron la FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, y el ACNUR, ACNUR, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. De acuerdo con las Naciones Unidas, la FAO, dedicada a erradicar el hambre, y el ACNUR, para brindar apoyo a millones de refugiados y otras entidades como estas, también participan y simbolizan el esfuerzo colectivo de la ONU en la atención a esta parte por resolver de problemas que ningún país, entiendan esto, abro comillas, problemas que ningún país puede enfrentar solo, cierro comillas, construyendo un futuro en que la cooperación y la solidaridad no son solo ideales, sino la vía hacia un futuro más justo y seguro, y aquí es el momento de cantar la internacional. Eso pudiera ser un panorama aceptable si fuera cierto, ¿verdad? Pero no. Hoy hay más hambre, más refugiados, más niños con problemas de salud y en condiciones de vida precaria en el mundo que cuando se fundaron estas organizaciones. ¿Y por qué? Porque todo este discurso es mentira. Lo único que consigue la ONU es mantener una casta de funcionarios cuyos altos salarios y estilo de vida lo mantienen los contribuyentes de los países miembros, sobre todo Estados Unidos. Las soluciones reales a estos problemas salen y deben salir del esfuerzo de los ciudadanos de los países soberanos.
en cada caso y que hagan lo que haya que hacer para prosperar. Mira, si no, el ejemplo de Corea del Sur. Corea del Sur era en la década de 1950 uno de los países más pobres del mundo, devastado por la guerra y con escasos recursos naturales. Sin embargo, a partir de 1960, implementó un modelo de industrialización orientada a la exportación. Invirtió fuertemente en educación y tecnología, creando una fuerza laboral calificada que atrajo inversiones extranjeras y fortaleció sectores claves como la manufactura y la electrónica. Empresas que tú conoces, como Samsung y Hyundai, son ejemplos del éxito de este modelo. Hoy Corea del Sur es una de las economías más avanzadas y tecnológicamente desarrolladas del mundo, con un nivel de vida y una economía diversificada, con un alto nivel de vida. ¿Quieres otro ejemplo? Aquí lo tienes. Singapur, tras su independencia en 1965, enfrentaba una pobreza extrema, alta densidad de población y limitados recursos naturales. El primer ministro Lee Kuan Yew implementó políticas agresivas de apertura económica y creación de un entorno atractivo a la inversión extranjera. De nuevo, enfocándose en la educación, el desarrollo de infraestructura moderna y el fomento de un entorno empresarial estable, Singapur logró atraer empresas multinacionales. Se convirtió en un centro financiero global gracias a su alta competitividad y su modelo de economía abierta. Singapur es hoy una de las economías más ricas del mundo en términos de PIB per cápita y goza de altos niveles de calidad de vida. Vamos ahora al contraste de gobiernos que son dictaduras, como el gobierno etíope. Es una dictadura, como sucede en muchos otros países. En Etiopía pasa lo que pasa también en Cuba, lo que pasa en Venezuela. En Etiopía existen una organización estatal que da la apariencia de una república democrática, pero en realidad hay un control férreo de la vida de los ciudadanos. Como te digo, estos ejemplos también están en Cuba, en Nicaragua, en Venezuela, por mencionar solo tres. El actual director del Ministerio de Salud de la Mundial, es decir, de la OMS, es un médico etíope que ha fungido como ministro de Relaciones Exteriores y ministro de Salud de este gobierno etíope, cuya represión a los ciudadanos ha sido denunciada internacionalmente. De esto son ejemplos la masacre de Ogaden y de Oromía, de la tribu Oromi. En Ogaden, las fuerzas del gobierno etíope respondieron con una represión que, según informes de organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch, incluyó ejecuciones extrajudiciales, torturas, detenciones arbitrarias, desplazamientos forzosos y bloqueos de alimentos y asistencia médica. En Oromía el conflicto se intensificó en el 2014, cuando el gobierno anunció el Plan Maestro de Addis Abeba, una propuesta de expansión de la capital hacia áreas oromas, o sea, de la tribu Oromi. Este plan fue visto como una amenaza de los derechos sobre la tierra y como una herramienta para desplazar a las comunidades oromas, y las protestas fueron respondidas con una fuerte represión que resultó en decenas de muertes, detenciones masivas y otros abusos denunciados internacionalmente. Entonces, una organización supranacional dirigida por un individuo que es una figura representativa de la tiranía es quien dicta las políticas que hemos de seguir relativas al cuidado de salud los estadounidenses y también los habitantes del resto del mundo. Hay admirados multibillonarios estadounidenses involucrados en hacer prosperar a estas organizaciones, entre ellos Bill Gates. Así que vamos a pasar mejor ahora a hablar de los refugiados. En cuanto a los refugiados, protegidos por o supuestamente protegidos por la ACNUR, de la cual Filippo Grandi es el alto comisionado
actualmente, es el 10º alto comisionado. Ya ha habido 9 anteriormente a él que han resuelto los mismos problemas que él ha resuelto, es decir, ninguno. Filippo Grandi ha dicho estas palabras: construcción de muros, y ya sabemos a qué se refiere cuando dice esto, ¿no? Retorno de embarcaciones, desvío de refugiados, inmigrantes hacia otros países. En un año marcado por abundantes elecciones populistas. No son desvíos de refugiados e inmigrantes a otros países, son retorno de refugiados e inmigrantes hacia sus países. Por elecciones populistas aseguran a los votantes que todo esto ayudará a recuperar el control. Y por supuesto que ayudará. Desde las fronteras y los flujos migratorios hasta los mercados laborales y los sistemas de salud y la seguridad nacional. Pocas tácticas políticas son tan efectivas como la incitación al miedo. Sin embargo, estas acciones solo crean, y estoy mencionando palabras de Filippo Grandi, solo crean una ilusión de control. No solo violan las leyes no violan ninguna ley, Filippo, violan los lineamientos que ha establecido o ha promovido la ONU y otras organizaciones internacionales que quieren gobernar al mundo con sus propias leyes y no dejar que los países sean los que emitan las leyes que son efectivas en sus territorios. O sea, no dejar que los países sean soberanos, Filippo. Continúo. No solo violan las leyes y los derechos humanos fundamentales, sino también evaden las causas que llevan a las personas a desplazarse. Conflictos, violencia, persecución, pobreza, o sea, Filippo, todo lo que ocasionan los sistemas totalitarios socialistas en muchos casos, en otros casos sencillamente totalitarios y, en definitiva, países con los que tu organización y tú tienen por estos países y sus dirigentes y sus tiranos tienen siempre un cariño entrañable que no comparten, sin embargo, con los presidentes democráticamente electos de los países occidentales. Entonces, el cambio climático, entre otros grandes desafíos de nuestro tiempo. Bueno, todas esas cosas, Filippo, pueden ser resueltas por los países, por cada país, si existiesen gobiernos no permisivos en el sentido de pues dar todo y más, o gobiernos tiránicos que restan todas las libertades a sus gobernados, permiten la delincuencia, se alían a ella, como el narcogobierno mexicano, que lleva muchos años siendo un gobierno coludido en las altas esferas con los traficantes de sustancias estupefacientes. Entonces, es mucha la crítica y muy poca la realidad, lo que la realidad te puede demostrar, Filippo. La realidad es que los países que quieran pues tener a sus ciudadanos dentro de sus fronteras, lo que deben hacer es promover las condiciones de libertad para que sus ciudadanos puedan ser prósperos por sí mismos. Y eso no es ninguna teoría que me haya sacado de la manga, de lo cual no hay ejemplos. No, Filippo, los ejemplos están ahí. Incluso hasta China, que es un país comunista, decidió, en el tiempo de Deng Xiaoping, decidió que no importa de qué color fuera el gato, sino que maullase. Es decir, que pusieron en marcha un capitalismo de Estado en el cual permiten ciertas libertades y otras no, pero aún así, con las pocas libertades a las que dan rienda suelta, sobre todo en el terreno económico, han logrado un gran desarrollo
en las áreas que le han interesado, porque hay otras áreas en China que no llegan a tenerlo. Las áreas rurales ahora mismo no son una prioridad para el gobierno chino. Entonces, todos esos enunciados de Filipo podrían parecer muy bien, podrían ser muy buenos si no fuera porque los impulsores de este globalismo crean y alimentan estos conflictos, causando que terminen en gran cantidad de refugiados que utilizan como punta de lanza para obligar al mundo a funcionar como un todo, transgrediendo la soberanía y las fronteras nacionales. Todo ello con la ayuda de países miembros, con un presupuesto que crece cada año y que en el año 2023 alcanzó los 10.929 millones de dólares, de los que Estados Unidos, como mayor donante, aportó 2.100 millones. Aquí te voy a poner Mira esto. Acción pacífica. Tan solo el último año, la policía etíope ha matado a más de 400 personas. ¿Qué te parece? Magnífico, ¿verdad? Entonces, a pesar de que los Estados Unidos es el país que más aporta a estas organizaciones y que más aporta a la ONU en general, también en general los Estados Unidos no son seguidos, sus proposiciones no son aprobadas por los países miembros en la mayoría de los casos, y además de eso eligen por ejemplo a países dictatoriales como Cuba y Venezuela miembros de la Comisión de Derechos Humanos sin que Estados Unidos pueda interferir. Yo creo que la reciente victoria de Donald Trump va a cambiar muchas de estas cosas, y además de eso también va a impedir la injerencia extranjera a través de estas organizaciones dentro del país, porque estábamos ya enfermos de la agenda woke que han introducido acá en los Estados Unidos a través de estas organizaciones internacionales. Así que no vamos a ver más las cuestiones de la Agenda 2030 con sus... Bueno, en primer lugar porque ya la misma ONU se planteó unos objetivos más allá, ¿no? Y siempre, cada vez que se plantean objetivos nuevos, son objetivos más inalcanzables y más estúpidos, pero para eso están ahí, para plantear todo lo que quieren resolver. Hambre cero, enfermedades cero. ¿De dónde sacaron eso? ¿Con qué se paga eso? ¿Quién lo va a pagar? Todas esas medidas que quieren implementar lo que han hecho es enfermar mentalmente a la juventud en general y a la estadounidense también, y empobrecer a países que podían haberse desarrollado por ellos mismos sin que tuviesen gobiernos como tienen ahora, dictatoriales, y que muchas veces todos los fondos que los países miembros de estas organizaciones donan para la ayuda, pues sencillamente van a engrosar las cuentas de estos gobernantes corruptos y punto. Así que esperemos que Donald Trump también, en cuanto a la ONU y sus dependencias, nos haga un poco más independientes, sino absolutamente independientes de estas organizaciones injerencistas, que eso es lo que son. Gracias y hasta el próximo.